Empezamos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, deberá usar grillete electrónico y presentarse 4 veces por semana ante la Corte Provincial de Justicia. Esta fue la decisión del juez Jaya al vincularlo a él y 6 personas más a un proceso por peculado. Uno de los primeros casos de corrupción detectados a inicios de la pandemia terminó por vincular al titular del Cabildo quiteño. Este martes, luego de 6 horas de audiencia, el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Vladimir Jaya, resolvió vincular al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 6 personas más al proceso que se sigue por el delito de peculado. El alcalde Yunda, la coordinadora técnica del municipio, Linda Guamán, y 2 personas más deberán portar grillete electrónico y presentarse periódicamente ante una autoridad competente, mientras que en contra de la secretaria de Salud del municipio, Jimena Abarca, y 2 procesados más, se ordenó prisión preventiva. Nosotros, al ser un auto interlocutorio, hemos presentado la solicitud de apelación a la misma. Según la titular de la acción penal por la adquisición de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19, se habría dado un perjuicio para el Estado de $4,2 millones. Entre los 35 elementos de convicción que presentó Fiscalía, constan chats que evidenciarían el conocimiento de los funcionarios respecto a la baja sensibilidad de las pruebas. Aún así, el 20 de julio de 2020 se terminó por mutuo acuerdo el contrato suscrito con la empresa Salumed S.A. Lo que correspondía, según las investigaciones, era dar por terminado unilateralmente el contrato y que de esta forma la empresa cancelara las garantías y multas por incumplimiento. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta la ley adoptada en el marco de la pandemia, que justamente determina que cuando hay pagos pendientes no se puede dar por terminados los contratos unilateralmente. Hay mucho por discutir todavía en el marco de esta investigación. De acuerdo al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de peculado puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 años. Al momento, en este proceso están vinculadas 14 personas, entre ellas el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, prófugo de la justicia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral no ha avanzado nada en los acuerdos a los que llegó con los 2 candidatos que con estrecho margen disputan la segunda vuelta. El consejero Luis Verde Soto cuestiona duramente a sus compañeros, pues el Consejo ha postergado la sesión de escrutinio. 4 días pasaron desde que el Consejo Nacional Electoral concretó un acuerdo con los candidatos Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Sin embargo, el Consejo no ha cumplido con la ejecución y canceló la sesión de pleno este lunes, en la que debía continuar el proceso de escrutinio. Esto lo cuestiona uno de los consejeros. Simplemente me llevar a mí un extremo de desconfianza en lo que está ocurriendo al interior de ese Consejo Nacional Electoral. El día viernes se acordó una cosa muy sencilla. Se abre toda la provincia del Guayas. Y toda la provincia del Guayas significa todo. Y se abren el 50% de los votos en las otras 16 provincias. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el temor? A criterio de Sebastián Mantilla, miembro del colectivo Voces por la Democracia, hay una explicación no técnica ni jurídica. No hay que desconocer que el Consejo Nacional Electoral está conformado por consejeros y consejeros que responden hasta cierto punto a ciertos criterios políticos. El consejero Verde Soto insiste en que deben cumplir con el acuerdo y abrir las urnas para dar legitimidad a unas elecciones que tuvieron un resultado apretado. Sobre la parte legal dice: no se encuentran contemplados en estricto sentido dentro de la ley, sin romper con los principios constitucionales. Y si romper con los principios internacionales, adoptar acuerdos pacifiquen a la nación. Y según Mantilla, se justifica en el artículo 141 del Código de la Democracia que dice: el Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. El Consejo Nacional Electoral está facultado ya de alguna manera por el pedido que ha hecho una de las candidaturas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral convocó para las 21 horas de este martes la sesión de pleno en la que continuará el escrutinio. Sin embargo, hasta que no lleguen las urnas del exterior, no pueden notificar resultados. ¿Será que hay incompetencia o hay algún tipo de presión hacia sus compañeros del Consejo Nacional Electoral? Las 2 posibilidades existen. Y quienes se someten a la presión son doblemente incompetentes. Según Esteban Ron, al igual que en la fase preelectoral, existe falta de certezas por parte del Consejo Nacional Electoral. Y por ello los sujetos políticos utilizan todos los recursos. Una vez que el CNE entregue resultados, esto procede. Al menos ser objeto de 3 tipos de recursos: administrativos y jurisdiccionales,
podríamos hablar de que su ejecutoría, o al menos la funcionalidad, puede demorarse entre 30 y 35 días. Lo que pondría en riesgo el calendario electoral. La campaña electoral en segunda vuelta será del 16 de marzo al 8 de abril y el sufragio será el domingo 11 de abril. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El acuerdo alcanzado por el CNE y los candidatos a la presidencia, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, tambalea por la falta de definiciones sobre las urnas que deberán abrirse y las provincias en las que se deberá contar el 50% de las actas. Al finalizar el diálogo con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Yacu Pérez y Guillermo Lasso coincidieron en que se haga el recuento del 100% de las actas del Guayas y el 50% de 16 provincias. Lo que no se supo es cómo hacerlo y fue cuestión de horas para que salten las primeras diferencias. Al día siguiente del acuerdo, Yacu Pérez envía esta carta al CNE. Tras la argumentación jurídica, insiste en que se disponga la apertura de urnas, se verifique y coteje el paquete electoral y el conteo de votos del 100% de las actas en la provincia del Guayas. Y adjunta la lista de las provincias y juntas electorales en las que se debería hacer la revisión del 50%. Pérez se refiere a las provincias de Pichincha, Los Ríos, Manabí, Azuay, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, Tungurahua, Loja, Chimborazo, Cañar, Esmeraldas, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi y Morona, Santiago. Fue un fin de semana de reacciones. Un día después, Guillermo Lasso hace precisiones al acuerdo alcanzado con el CNE. En su carta dice que la apertura de urnas requerirá inevitablemente la presentación por parte del reclamante de las actas correspondientes con la identificación de las inconsistencias que motiva el reclamo. Y precisa que solo se deberían revisar el 50% de las urnas en 6 provincias, aparte del Guayas. Lasso propone Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha y Bolívar. En esta misma carta, 2 días después del acuerdo, Guillermo Lasso dice que me parece inoficioso y una pérdida de tiempo abrir el 50% de las urnas de las otras 9 provincias, que ha escogido unilateralmente el candidato Pérez. No obstante, el 15 de febrero, es decir, a día seguido, se publica un comunicado adicional de Guillermo Lasso y allí vuelve a pensar en la revisión de las actas en 16 provincias, pero sugiere que el 50% de las 16 provincias sea mediante un muestreo aleatorio que sirva para verificar la contabilidad de los votos. Este muestreo debe ser resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que ambos candidatos intentan poner las reglas de un acuerdo en el que todos sabían qué hacer, pero nadie les dijo cómo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, responsabiliza a ciertos alcaldes de las más de 5.000 aglomeraciones registradas a nivel nacional, especialmente en playas de Guayas y Santa Elena. La policía reporta la infección de 134 policías por el control de aglomeraciones. Estas imágenes se viralizaron en redes sociales durante el feriado de Carnaval. Corresponden a las playas de Montañita y Salinas especialmente, aunque se registraron fiestas clandestinas y aglomeraciones en Guayaquil y otros cantones del país. En números la cifra es alarmante. Tenemos 5.082 aglomeraciones. En cuanto a foros en playas, hemos registrado 97.910 con incumplimientos medidos por la herramienta distanciados del 40%. Las playas que mayor porcentaje de turistas recibieron fue Villamil con el 22%, Chipipe el 16%, Salinas 15%, Montañita el 6%. Esto, según el presidente del COE Nacional, pasará una factura cara en los próximos 15 días. Estamos sumamente preocupados, alarmados e indignados. No es compatible estas inconductas con el esfuerzo de médicos que libran batallas diarias. Y ya se registra una primera cifra de contagios en filas policiales, pues los uniformados que estaban encargados del control de las aglomeraciones resultaron afectados. 134 policías hospitalizados con COVID. Y es realmente alarmante la falta de sensibilidad y la falta de responsabilidad por parte de los ciudadanos. El presidente del COE Nacional sostiene que esto ya no es un tema de control y responsabiliza a los alcaldes de los cantones con más aglomeraciones y a los ciudadanos que de manera inconsciente propician las mismas. Lejos de tomar medidas adecuadas, técnicamente responsables, tomaron decisiones de aperturar
actividades como son centros de diversión nocturna. Sostiene que el exhorto a los municipios para que regulen y controlen en cada una de sus jurisdicciones es lo único que puede hacer el COE Nacional y reitera el pedido para el próximo feriado de Semana Santa que será en 40 días. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Sí, las aglomeraciones en playas, barrios y fiestas clandestinas fueron la tónica del feriado. El personal médico se muestra preocupado por esta situación. Así estuvo el malecón de Salinas en la provincia de Santa Elena este sábado 14 de febrero. Una fiesta masiva se tomó las calles del cantón. En Montañita el panorama fue similar. Pese a que la playa no permitía el ingreso a turistas en horas de la noche, centenares de personas se instalaron con sillas, mesas, bebidas alcohólicas y parlantes, sin distanciamiento, sin mascarilla e incluso con niños presentes. Y aunque esto se registró en otra provincia, la mayoría de los turistas son de Guayaquil, basándonos en el número de vehículos que salió este feriado de la ciudad con rumbo a Santa Elena. Pero aquí también hubo novedades. El suburbio, hasta una fiesta con más de 200 invitados, tuvo que ser intervenida. Las aglomeraciones ocurren en medio de un aumento de contagios por COVID-19 en Guayaquil. Solo en la última semana la incidencia de casos confirmados aumentó de 1.3 a 1.43 por cada 10.000 habitantes. Es un gran grado de irresponsabilidad ciudadana, porque ya no depende de las autoridades sanitarias, ni las autoridades seccionales, ni estatales, sino es netamente responsabilidad de cada ciudadano y de cada persona que atenta contra la integridad propia del núcleo familiar y de toda la comunidad. Hasta noviembre pasado, 3 pacientes por día eran ingresados al Hospital Bicentenario. Actualmente la cifra aumentó a 25. Y los muertos por coronavirus pasaron de 10 a 14 por día solo en la última semana. El especialista aclara que lo peor aún no se registra. Todavía no, porque son pacientes que han sido manipulados o polimedicados en las casas, en los consultorios particulares y han perdido tiempo valioso. En el Hospital Bicentenario, 79 camas están ocupadas con pacientes COVID. En 42 se atienden los casos más complicados. La mayoría son de Guayaquil. Para este miércoles se tiene previsto que el COE cantonal se reúna y analice las nuevas cifras de COVID-19, además de emitir nuevas resoluciones. Joana Ramos, 24 horas. Turistas retornan a sus respectivas ciudades luego del feriado de Carnaval. Luisa María Heredia se encuentra en la vía a la costa, a la altura del peaje de Chongón, con los detalles. Buenas noches, Luisa. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, nosotros seguimos acá en la vía a la costa, a la altura del peaje de Chongón, que a esta hora así es como se encuentra. Ustedes lo pueden observar en sus pantallas, hay bastante normalidad en cuanto al retorno de los turistas. Si bien es evidente que es mayor el flujo vehicular en el sentido Progreso-Guayaquil, es decir, en la vía de regreso a la ciudad, no se ha formado una congestión que dificulte el tránsito. Se ha mantenido igual en el transcurso de la mañana y la tarde, sin mayores novedades. Esto pese a que por aquí, rumbo a los balnearios de las provincias de Guayas, de Santa Elena, incluso de Manabí, durante estos 4 días de feriado de carnaval pasaron cerca de 78.000 vehículos, de acuerdo con los registros que tiene la Comisión de Tránsito del Ecuador, lo que ha superado las expectativas que se tenían para el turismo en este feriado, considerando el riesgo que podía representar el movilizarse en estos tiempos de pandemia. Hasta el mediodía de hoy, cerca de 68.000 automotores ya habían regresado a la ciudad. Se estimaba que solo unos 10.000 vehículos debían retornar entre la tarde y la noche de este martes, último día de carnaval, que es lo que hemos estado reportando, y pues se ha hecho con bastante normalidad. De las 10 casetas de cobro que tiene el peaje de Chongón, 8 están habilitadas únicamente para el retorno de los turistas, como ya se había considerado, para darle mayor fluidez al tránsito y evitar los atascos que se han formado ya en otras ocasiones. La carretera no se ha congestionado en este último día de feriado. Ustedes lo han podido observar, este es el movimiento hasta ahora, bastante normalidad, fluidez en el tránsito, en el retorno de los turistas a la ciudad de Guayaquil. Es lo que les podemos informar desde acá, el peaje de Chongón en la vía a la costa. Adelante ustedes, compañeros en estudios, con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa. Gracias por la información. Y aproximadamente 636.000 personas se movilizaron en este feriado de carnaval. Sin embargo, el retorno ha fluido con normalidad porque la gente ha llegado paulatinamente. Hablamos de Quito. Natalie Jiménez informa. El feriado de
de carnaval y las personas que se desplazaron a los distintos puntos turísticos empezaron a retornar a la capital en horas de la tarde. A pesar de que según las autoridades, carnaval es uno de los feriados más complicados, la movilización fluyó con relativa normalidad y es porque muchas personas empezaron a regresar este lunes. Escuchemos. El feriado de carnaval es el feriado más importante a nivel anual, de que nosotros manejamos con la mayor carga de salida y de ingreso por la pandemia y por algunas situaciones extraordinarias como posibles movilizaciones, ha hecho que no tengamos tanta afluencia de vehículos de salida como vehículos de entrada. Enfrentarnos a un feriado de 4 días, las personas han ido paulatinamente regresando el día lunes y este día martes. Esto ha hecho que la carga vehicular disminuya y que no tengamos aglomeración de carga vehicular. Según las autoridades, en este feriado de carnaval el principal problema ha sido personas conduciendo en estado de embriaguez, por lo que continuarán con los operativos en los ejes viales hasta el día de mañana. Este es el informe que les tenemos. Buenas noches. El expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, falleció este martes a los 83 años después de una cirugía cerebral llevada a cabo en un hospital en Miami, Estados Unidos, según confirmaron sus familiares y amigos. La muerte del exmandatario se debió a un infarto. Noboa había viajado por complicaciones médicas. Al conocer la noticia, el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, anunció duelo nacional a partir del 17 de febrero en memoria del ex jefe de Estado. Triste noticia. Gustavo Noboa ejerció sus funciones como presidente entre el 2000 y 2003, pero se mantuvo en permanente cercanía con el devenir político y social del país. Noboa Bejarano se convirtió en un referente de la escena política nacional, donde sus comentarios mordaces y su análisis agudo no perdieron vigencia. Afrontó los no pocos desafíos del nuevo milenio. En enero del 2000, Gustavo Noboa Bejarano asumió la presidencia de un Ecuador convulsionado. 87 de 96 diputados del entonces Congreso declararon cesante a Yamil Mahuad por abandono de funciones tras el derrocamiento e invistieron como nuevo mandatario a Gustavo Noboa. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener en nuestras manos el destino de un país después del 21 de enero, el feriado bancario y el congelamiento bancario. La caída de los precios del petróleo, la inflación disparada, mora ante organismos internacionales, las secuelas del feriado bancario y una nueva moneda fueron parte de los problemas que tuvo sobre la mesa. Y dije, lo más sensato es confiar en el dólar y anclar la moneda. Francisco Huerta fue entonces ministro de Gobierno. Cuenta que en esos días la misión de Noboa era estabilizar al país, regresarle la paz. Lo mismo la negociación con el movimiento indígena. No era fácil, pero con voluntad de diálogo que mantuve hasta el final, logramos tener un poco de paz para la República. Noboa tuvo también que afrontar la reconstrucción de la costa ecuatoriana luego de uno de los peores fenómenos del Niño de la historia reciente. José Maquiavelo trabajó junto al expresidente como ministro de Obras. Para mí fue un honor, un gran gusto, una satisfacción trabajar con un presidente que tenía el valor, la decisión, el coraje y la astucia para poder lograr recursos y poder reconstruir las carreteras del país. Gustavo Noboa terminó su mandato en 2003, pero no se alejó de la esfera pública. Sus comentarios mordaces y su visión crítica se mantuvieron vigentes. Incendiaron 3 edificios y no hay un solo detenido. ¿Alguien puede explicar esta barbaridad? Diestro con las palabras y agudo en sus análisis, Gustavo Noboa hizo de la lucha contra la corrupción y el rescate de la ética sus banderas de batalla. Hemos llegado a un estado de putrefacción como sociedad que no tiene a nadie a quien presentar con un pergamino, con un currículum que amerite el honor de ser asambleísta de este país, sino que estamos buscando a la escoria, a lo más bajo de la sociedad, y eso no se puede aceptar. Guayaquileño, segundo de 9 hermanos, hombre de profundas convicciones católicas, Gustavo Noboa fue también formador de juventudes salesianas, pues el don del servicio no le era ajeno. Era cuestión de hacer una llamada y la voz de Gustavo Noboa no se negaba nunca
hacer una exposición pública sobre cualquier tema. En definitiva, un ciudadano con ganas de ejercer como tal. Ciudadano en toda la extensión de la palabra. Sin duda una voz que hará falta en tiempos de incertidumbre. Paz en su tumba. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El proyecto económico urgente que busca la independencia del Banco Central no tiene fecha de llegada al legislativo después de que la Asamblea lo devolviera por algunos errores de forma. Según el ministro de Economía, el gobierno no quiere que se lo tome como instrumento político. El gobierno arregló el proyecto urgente que fue devuelto por la Asamblea Nacional la semana pasada. Según el ministro de Economía, está listo, pero sin fecha de reenvío. Tenemos que tratar de que el proyecto genere la menor cantidad o posibilidad de elemento electoral o de lucha política o de instrumento político para la actual elección. Será el mismo texto que el Ejecutivo envió el pasado 8 de febrero, es decir, la intención del proyecto de ley se mantiene. La ley de defensa a la dolarización, una ley que genera candados, seguridades para que los recursos que están depositados en el Banco Central, que son las reservas internacionales, tengan la mayor cantidad de seguridades posibles. Y la autonomía es sobre todo para que la próxima vez que el gobierno le diga al Banco Central, deme plata, el Banco Central pueda decir con autonomía, no. Y eso pasa por tener un directorio conformado por 5 miembros. El Ejecutivo debe enviar los nombres y la Asamblea debe elegir. Se está buscando profesionales que tengan experiencia de un periodo importante de más de 10 años en estos ámbitos. En la Asamblea dicen que este tema debe ser analizado. Quieren aumentar la Junta Monetaria con más expertos y que finalmente serán una argolla o solamente entre la gallada. Una cosa que me preocupa muchísimo de lo que se ha planteado en este proyecto es más bien la destitución de los miembros. Si es que tengo una sentencia, ¿por qué tengo que esperar como Asamblea Nacional que sea el presidente quien pida la destitución del miembro de la Junta o de la miembro del directorio del Banco Central? En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, entregaron la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta. La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, ya cuenta con una nueva terminal aérea. Se trata del aeropuerto Eloy Alfaro. Que está funcional la parte de arribos y salidas domésticas, que es la operación que actualmente tenemos en el aeropuerto. Ustedes conocen que 3 días a la semana está dando servicio el aeropuerto, los lunes, los viernes y los domingos, con 2 aerolíneas, LATAM y Avianca, con rutas específicamente a la ciudad de Quito. Una terminal de 5.000 metros cuadrados, son mucho más grandes, 5 veces más grandes que en la terminal provisional actual. El Ejecutivo está a la espera de firmar el contrato de concesión a 30 años. Una inversión de casi 250 millones de dólares durante el tiempo, pues obviamente de operación, y que el mayor atractivo que tiene es poder incorporar este aeropuerto a una empresa que es especialista en la administración de aeropuertos, que pueda generar más rutas, que pueda generar muchos más pasajeros y con eso una mayor actividad económica. La obra fue entregada este viernes 12 de febrero. En el evento participó el presidente de la República, Lenín Moreno. Esperamos que en abril culminen los trabajos que faltan para completar esta obra, en la que el gobierno ha invertido 25 millones de dólares. Beneficiará a 265.000 mantenses, a 1,5 millones de manavitas, a muchísimos turistas del país y del mundo, y sobre todo será el puntal de la reactivación económica de la zona. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Más noticias. El país tendría aseguradas 18 millones de vacunas contra el COVID-19 para este año. Así lo aseguró el ministro de Salud a través de un comunicado. Solo en febrero deberían llegar al país 33.880 dosis y ya en marzo iniciaría el Plan Nacional de Vacunación. Con solo 6.228 personas vacunadas, Ecuador está entre los países con menos inmunizados en Latinoamérica. Esto pese a que fue uno de los primeros en recibir un lote del inmunizador. Países como Chile, Colombia, ya comienzan a vacunar a 200.000 personas. No creo que hasta octubre o diciembre del otro año alcancemos una meta mínima de por lo menos
3 a 5 millones, que es lo que necesitamos para reducir las muertes. No obstante, el Ministerio de Salud, a través de este comunicado emitido este lunes, anunció que el país tiene aseguradas 18 millones de vacunas para este año. Y aunque los acuerdos se han hecho con la farmacéutica norteamericana Pfizer, con AstraZeneca y la iniciativa COVAX Facility, solo se tiene un cronograma de la llegada de las vacunas de Pfizer. Este jueves 18 de febrero, por ejemplo, arribarán al país 16.300 dosis. La cuarta semana de febrero, 17.500. En la primera semana de marzo, 30.000. En la segunda, 38.000. En la tercera, 26.000. Y en la cuarta, 30.000. Mientras que cada semana de abril llegarán 39.700 dosis. Pero aún se desconoce cómo se desarrollará el plan de vacunación. Sabemos que estamos en fase 0, pero no sabemos nada más, y eso ya es una responsabilidad de las autoridades ser mucho más transparentes con las fechas, ¿no? Incluso para que el ciudadano, según su grupo de prioridad, sepa alrededor de qué meses va a poder ser vacunado. El Ministerio de Salud solo ha especificado que una vez que termine la fase 0, se iniciará con el plan de vacunación priorizando a adultos mayores, personal médico, docentes, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, población vulnerable, bomberos, recicladores de residuos y sectores estratégicos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.